¿Te imaginas qué puede pasar si un país gasta más de lo que tiene? Hoy veremos por qué las reglas fiscales son la línea que separan del caos y la estabilidad en el Perú. Pero Bruno, ¿qué son las reglas fiscales? En sencillo, imagina que eres una persona que tiene ingresos mensuales fijos, gastos fijos y asimismo una tarjeta de crédito. Sabes que para mantener una estabilidad financiera debes mantener ciertos límites. No gastar más de lo que ganas, evitar endeudarte demasiado y si usas crédito, hacerlo responsablemente. De lo contrario, podrías estar endeudado hasta el cuello, poner en riesgo tu estabilidad financiera y asimismo estar endeudado para toda tu vida. Pues lo mismo pasa con el Estado. Para que un país pueda mantener su estabilidad económica, debe mantener ciertos límites, principalmente en cuánto puede gastar, en cuánto puede endeudarse y finalmente qué nivel de déficit va a tener. Estos límites son precisamente lo que conocemos como reglas fiscales. Formalmente, las reglas fiscales son restricciones cuantitativas permanentes establecidas por ley sobre indicadores clave de desempeño fiscal, como el déficit público, la deuda pública y el crecimiento real del gasto público. En este contexto es importante tener los siguientes conceptos claros. Sector público no financiero. Está conformada por la agregación consolidada de las entidades que conforman el gobierno central y las empresas públicas no financieras. Por definición se excluyen entidades como Banco de la Nación, OFIDE, Agrobanco y también Fondo Minivivienda. Resultado primario del sector público no financiero. Se define como la diferencia entre los ingresos totales, corrientes y de capital, y gastos no financieros, corrientes y de capital. Resultado económico. Se define como la diferencia entre ingresos y gastos totales. Se denomina déficit fiscal si es negativo y superávit fiscal si es positivo. En este último se incluyen los intereses que se paga por la deuda pública. Estas reglas son la manera de que un país no gaste más de lo que tiene, manteniendo la salud de sus finanzas, evitando crisis futuras y protegiendo el bienestar económico de sus ciudadanos. Pero Bruno, ¿por qué llegamos a adoptar estas reglas fiscales? Empecemos por un viaje en el tiempo, desde el periodo de la hiperinflación hasta lo que conocemos como estabilidad fiscal. Durante la década de los 80 el Perú vivió una etapa fiscal bastante inestable, lo que desembocó en un proceso hiperinflacionario nunca antes visto, principalmente usando la maquinita del Banco Central, es decir, imprimiendo más dinero. Todo esto con el objetivo de seguir financiando los déficits fiscales. Imagina despertarte una mañana con la intención de tomarte un simple desayuno, café con un pan, pero al llegar a la tienda descubres que el pan que ayer costaba 10 céntimos ahora estaba 2 soles. Así se vivía en aquella economía, con una incertidumbre constante y sin saber exactamente cuánto iba a valer tu dinero el día de mañana. Sin embargo, en aquella época el problema no solo pasaba por la inflación. Ese mismo periodo se caracterizó por un grave problema de endeudamiento. Alrededor de 1987, Alan García tomó la decisión de destinar un pequeño porcentaje de las exportaciones al pago de la deuda externa. Terrible decisión. Eso generó un aislamiento financiero del Perú y profundizó la recesión económica. Además, esa medida estuvo acompañada por otras que también perjudicaron la economía. Congelamiento de precios de vivienda y alquiler, tipo de cambio múltiple, también conocido en su época como tipo de cambio MUC, congelamiento de certificado de divisas y quizás la peor política de todas es la emisión monetaria para financiar déficit fiscal. Esto dejó al país en un caos económico sin precedentes. Con todo este conjunto de problemas, en 1990 Alberto Fujimori incorporó lo que se conoce como el famoso Fujishock, donde sus principales reformas estaban relacionadas con la liberación de precios, la liberación del tipo de cambio y quizás el más importante de todos, la autonomía del Banco Central de Reserva del Perú. Lograron corregir el déficit fiscal y sentaron las bases para la consolidación de la estabilidad de precios hacia fines de la década. De este modo, por recomendación del Fondo Monetario Internacional, el 27 de diciembre de 1999 se promulgó la Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal, marcando el inicio del manejo de las cuentas fiscales con disciplina, con el objetivo de mitigar diferentes choques externos que podrían presentarse. A partir de esa ley, a lo largo de los años se hicieron diversas modificaciones con el objetivo de precisar las reglas fiscales y asimismo tener un mejor control de ellas. Por ejemplo, en 2013 por primera vez incluyó un límite a la deuda pública, fijado en 30% del PBI, y asimismo se adoptó una regla de déficit fiscal estructural, ajustado por ciclo económico y de commodities, principalmente como guía de gasto. También se creó el Consejo Fiscal, entidad que se encarga principalmente de emitir opiniones no vinculantes sobre diferentes aspectos de la política fiscal. En el 2016 se publicó el Decreto Legislativo 1276, el cual regresa a la regla del déficit fiscal convencional, ahora reforzando con un techo de deuda y límites de gasto. La meta de crecimiento real del gasto no financiero deja de ser un número fijo. Se ata a la tasa de crecimiento real del PBI, a la tasa de largo plazo. En sencillo, simplificaron las reglas fiscales para que sea mucho más sencillo, uno, de comunicar y asimismo que las personas puedan entender. A pesar de que las reglas fiscales estuvieron vigentes por gran parte de los últimos años, muchas veces se tuvieron que suspender por diversos motivos. El caso más reciente fue la suspensión en el año 2020 y 2021, principalmente por la emergencia
emergencia sanitaria. Incluso el Estado tuvo que recurrir al Fondo de Estabilización Fiscal con el objetivo de poder usar estos recursos para mitigar los efectos del COVID-19, permitiendo que el déficit alcanzara niveles no vistos desde los años 90. En esa tabla podrán ver más al detalle en qué años se cumplieron, en qué años no y por qué se suspendieron las reglas. Y seguro una pregunta que es válida que podrías estar haciéndote es: Bruno, ¿qué pasaría si incumplimos las reglas fiscales? Hemos observado que el Perú ha incumplido las reglas fiscales en varios años, en unos más justificados que en otros. Sin embargo, ¿sería grave si hacemos esto de manera sistematizada? Imagina que eres una persona que recurre al crédito cada vez que sus ingresos van bien. Con el paso del tiempo, mientras más préstamos realices, el banco te irá poniendo tasas mucho más altas y plazos más cortos para pagar la deuda. El margen financiero que podrías tener queda bastante corto con cada préstamo que haces. Lo mismo sucede con un Estado que sobrepasa su límite de deuda y su déficit constantemente. Al aumentar la deuda pública, los inversionistas exigen mayores primas de riesgo, es decir, una mayor tasa, lo cual puede disparar el costo del financiamiento, reduciendo el espacio para cualquier maniobra, comprometiendo recursos que podrían haberse ido a proyectos de inversión o de obra social. En sencillo, significa de que buena parte de estos ingresos que pudieron haber ido a mejores cosas terminan finalmente sirviendo para el pago de la deuda, intereses, entre otros, por lo que la erosión de este espacio fiscal termina afectando completamente a la población. Imagina por un segundo que el Estado no hubiera tenido todos esos recursos del Fondo de Estabilización durante la emergencia del COVID-19. Yo sé que fuimos uno de los peores países que manejó la pandemia. Ahora, imagina lo grave que hubiera sido que, aparte de haber manejado mal la pandemia, no hubiéramos tenido los recursos para de alguna u otra forma mitigar estos efectos. Por todo esto, incumplir las reglas fiscales no es un asunto meramente técnico o teórico. Implica tarifas más altas de financiamiento y una exposición creciente a cualquier tormenta económica. Ahora, veamos algunos casos emblemáticos de incumplimiento. Argentina es un clásico en la región. A pesar de haber tenido una ley de responsabilidad fiscal, en 2018 y 2019 el país vivió una crisis fiscal profunda. Su deuda pública se ubicó en un 90% del PBI, llegando a niveles de inflación muy por encima del 50%, con una depreciación de su moneda local y asimismo una recesión económica que duró mucho tiempo, lo que llevó a millones de argentinos a la pobreza. Este incumplimiento constante, junto a otras medidas, llevó a que el FMI tuviera que hacer el préstamo más grande de su historia a Argentina, por un valor de 57.000 millones de dólares, generando diversas protestas sociales y una crisis política nunca antes vista. Estos ejemplos muestran de que romper las reglas fiscales de manera sistematizada puede generar efectos muy nocivos en el mediano y largo plazo. Y la pregunta ahora es: ¿cómo nos beneficia cumplir estas reglas fiscales? A lo largo de este video hemos visto los beneficios incalculables de cumplir correctamente estas reglas fiscales, el cual genera un círculo virtuoso bastante importante. Un menor costo de endeudamiento permite destinar estos recursos a proyectos de infraestructura, desarrollo social y desarrollo económico. Y a modo de reflexión, la credibilidad es una virtud que toma tiempo construir, pero que podemos destruirlo en un instante de tiempo. En los últimos años no hemos sido responsables con nuestras cuentas fiscales, teniendo que cambiar las reglas en más de una oportunidad. Aunque parezca un simple número, esto ha permitido construir un marco institucional que ha reforzado la estabilidad del país. Y en ese contexto es primordial no romper estas reglas por simple intereses políticos. Si este video te pareció interesante, deja tu like y un comentario, te estaré leyendo. No te olvides de suscribirte, dejar un comentario y seguirme en todas mis redes sociales para saber más temas de economía. Nos vemos en un próximo video. Chao.